Importante, interesante, ¿ah? Porque lo vemos harto en la práctica y tiene varias connotaciones semiológicas que nos pueden ayudar a orientar sobre la causa, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un caso bien característico que ustedes seguramente o lo han visto, o lo han vivido, o lo van a ver, ¿ya? Paciente de 15 años, asiste al servicio de urgencias, es llevado por su familia que dice que lo notó amarillo. Así simplemente, ¿no? Entonces, precisamente ese día a ustedes les tocó ir a su práctica y el clínico les dice, por favor, evalúen este paciente. ¿Qué harían con este paciente? ¿Qué preguntas le hacen? ¿Qué le buscarían al examen físico? ¿Hay algún examen de sangre que les pueda ayudar a orientar eso? ¿O examen de orina? ¿O examen en general? ¿Qué hacemos, pues? El de la bilirrubina total. O sea, no me acuerdo. Perfil hepático. Ahí va incluido la bilirrubina, sí, pero me gusta más el perfil hepático porque nos ayuda a orientar. Pero bueno, clínicamente, ¿qué harían con ese paciente? ¿Qué le preguntarían? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Sería relevante para esa piel amarilla la edad que tiene el paciente o no es relevante? Si tiene alguna enfermedad de base. Si tiene enfermedades de base, ¿no? ¿Qué es lo que siempre uno pregunta? O sea, antecedentes. Ya, ¿qué otra cosa le preguntarían a este paciente? Si consume alcohol. Si consume alcohol, tiene 15 años. No se manera que más de uno se sintió representado. Estamos en Chile, profe. Pero sí, eso es súper importante, antecedentes tóxicos, ¿no es cierto? Aquí en Chile es muy común. Mis hermanos por lo menos seleccionan amarillo porque van mucho zapallo. Esto tiene una connotación importante en la clínica, pero precisamente ahí es donde necesitamos saber qué es ictericia y qué es estar amarillo. Se volvió un niño. ¿Qué dice que tiene la piel amarilla? No, pero sí, eso pasa con los carotenos. ¿Ya? Pero no es ictericia. Ya, ¿qué otra cosa? Pero igual los alimentos, y eso es importante, porque puede ser que este joven lo llevaron porque la familia lo vio amarillo y usted le preguntó, ¿estuvo comiendo algo? No, estuve comiendo zanahorias, zapallo y... O sea, igual es válido preguntar eso. Consumidor de alcohol. Les gusta la novela. ¿Qué otra cosa le preguntaron? Antecedentes familiares. La familia, si hay alguien en la familia que está amarillo, ¿será importante? Claro, ¿no es cierto? Porque precisamente eso hace pensar que haya alguna enfermedad contagiosa muy probablemente que lo esté causando. ¿Qué otra cosa le pueden preguntar para orientar un poco las causas del diagnóstico? Todo? Las características del orina. Las características de la orina, ¿y qué le preguntaría en esas características? ¿Qué más oscura? Es más oscura, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Ahora se los voy a decir. Pero sí, eso es importante, ver la orina de qué color está, ¿ya? Y con la orina, materia fecal, ¿no? Puede ser que también se haya expuesto a algún tipo de virus, por ejemplo de la hepatitis. Claro, por eso ahí es importante preguntar si en la familia hay alguien similar o si ha tenido contacto con una persona que haya estado así, ¿ya? ¿Qué más? Diabetes. Dentro de los antecedentes, bueno, la diabetes podría ya como en un mecanismo, digamos, indirecto, producir problemas del hígado, eso sí. ¿Qué otra cosa? Hay parásitos que pueden afectar eso, ¿no? Ya, el problema es que eso no lo podemos preguntar. ¿Cuándo empezó? Bueno, igual sí, puede ser que diga, yo boté parásitos, eso podría hablar de una parasitosis importante. Se lo traigo. Sí. Es raro hoy por hoy, pero hay un parásito que se llama Ascaris, que cuando hay una infestación muy importante puede ascender hacia
hacia el duodeno y puede meterse por el conducto. ¿Cómo? No, esa es la tenia. La tenia está más en el intestino grueso, ¿ya? El Ascaris se transmite por contaminación fecal oral, huevitos que están en el ambiente, ¿ya? Bueno, entonces, cuando hablamos de ictericia, ¿ya? Es la pigmentación amarilla de la piel, escleras y mucosas, debido a un aumento de la bilirrubina plasmática, ¿no? El diagnóstico de ictericia como tal se hace por medio de examen. O sea, para yo ya hablar de ictericia tengo que tener una alteración en la bilirrubina, ¿ya? La coloración amarilla de la piel es parte de la expresión de la ictericia, ¿ya? Pero no siempre aparece, ¿ya? Y importante es que cuando hay ictericia, por relación de la bilirrubina, y se expresa clínicamente, tiene que ser piel y mucosas. Eso es un punto bien importante, ¿ya? ¿Quién me puede ayudar con esto que justo se me acabó de olvidar que era esto? Bueno, no lo hemos visto como tal. No me diga que no han visto esto tienen que haberlo visto en fisiología. Sí. Ah, ya alguien dijo, sí, entonces... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo. Bueno, este es un glóbulo rojo. Bueno, esto es, se los traje un poco a cuenta. Obviamente en fisiopatología lo van a ver un poco más, esto es parte de la fisiología, pero esto es para explicarles un poco cómo es que se produce la bilirrubina y por qué es importante saberlo, porque eso me va a permitir ayudar un poco a saber o esclarecer los mecanismos. Entonces, la bilirrubina va a depender de esta proteína gigante que se llama hemoglobina, ¿ya? Que tiene dos componentes, un componente hemo y un componente de globina, ¿ya? Cuando el glóbulo rojo llega a su vida útil, que son más o menos 120 días, ese glóbulo llega al sistema retículo endotelial, donde va a ser destruido, ¿ya? La hemoglobina va a ser liberada y va a ser separada el grupo hemo del grupo globina. Este grupo hemo, por efecto de varias enzimas, va a perder su fierro y se va a convertir en biliverdina. Y luego la biliverdina, por efecto de la biliverdina reductasa, se va a convertir en bilirrubina, ¿ya? Esta bilirrubina es una sustancia de desecho que se va a ir acumulando en la sangre y se va a transportar por medio de la albúmina, que es una sustancia que es liposoluble, ¿ya? O sea, no se puede excretar directamente hacia la orina, que sería como la forma donde uno podría hacer esta eliminación. Entonces, ¿qué pasa con esta bilirrubina que va en la albúmina? Es captada por el hígado, donde sufre un proceso que se llama de conjugación, ¿no es cierto? Por medio de una enzima, la glucuroniltransferasa pasa de ser una bilirrubina no conjugada a una bilirrubina conjugada, que es lo que nosotros llamamos bilirrubina directa, ¿no es cierto? Que es la conjugada, ¿ya? ¿Y qué características tiene esta bilirrubina conjugada? Que es hidrosoluble, ¿ya? Por lo tanto, esta bilirrubina es nuevamente llevada hacia la sangre para poder ser excretada hacia la orina. Ahora, en la sangre también puede sufrir varios tipos de cambios, de transformaciones que la van a convertir en sustancias de desecho. Uno de esos es el urobilinógeno, que es el que podemos ver en la orina y que le da el color característico a la orina. Y otro es la estercobilina, que es el que le da el color característico a las heces, ¿ya? ¿Por qué me interesa hablarles un poco de esto? Porque cualquier punto de estos, ya sea en que haya una destrucción excesiva de estos glóbulos rojos en el sistema reticular endotelial, ya sea en que haya una alteración en la captación en el hígado, una alteración en la conjugación o una alteración en la excreción, me va a producir alteraciones o aumento de la bilirrubina, ¿ya? Entonces,
Y eso me va a establecer un poco las causas. ¿Listo? Bueno, en general, para yo establecer un síndrome ictérico tengo que tomar un examen que, bueno, ustedes mismos lo dijeron, se llaman bilirrubinas totales, ¿ya? Ese examen hace parte de un panel que nosotros denominamos perfil hepático, que nos habla tanto de las bilirrubinas como también de las enzimas que secreta el hígado, ¿ya? El valor normal de las bilirrubinas está entre 0,3 a 1 miligramo, siendo más predominante la bilirrubina de tipo indirecto, ¿no? Que corresponde más o menos al 80% de esta bilirrubina. Yo hablo de hiperbilirrubinemia cuando tengo una elevación por encima de 1 miligramo por decilitro, ¿ya? Pero clínicamente cuando está por encima de 2, esta se hace evidente, ¿ya? Y el primer sitio donde aparece son las escleras. Esto es importante. Por lo tanto, cuando yo me enfrento a un paciente con estas características, donde hay una sospecha de que hay una ictericia, uno de los primeros puntos donde yo tengo que ir a buscar, y sobre todo para confirmar si realmente hay una ictericia clínica, son las escleras. Que, por ejemplo, en el caso que tú comentas, lo más probable es que las escleras no estén afectadas, porque esos carotenos se acumulan más en la piel, pero no en las escleras. Entonces, esa es la importancia de insistir en que se debe evaluar estos dos puntos, la piel y las mucosas, ¿ya? Bueno, en cuanto a la semiología de la ictericia, hay varias cosas que nos permiten hablar de cuál es la causa, ¿no? Bueno, la edad es importante, les pregunté, ustedes me dijeron sí. ¿Por qué? Porque dependiendo del grupo etario, obviamente yo puedo empezar a pensar cuál puede ser la causa. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro un bebé recién nacido con ictericia, ¿ustedes qué piensan que le pasa? ¿Es normal creer que se nació? 1, es normal, bien. 2, puede ser anormal, ¿ya? ¿Y por qué puede ser? ¿Por una infección, un virus? ¿O por qué? Puede ser por algo que venga en el nacimiento del bebé, como una diferencia en el grupo sanguíneo, en el RH con relación a la mamá, ¿no es cierto? Ahora, si yo me encuentro una ictericia en un señor como este que tiene cara de 90 años y está así, ¿ustedes qué piensan? Que puede tener cirrosis hepática. La cirrosis es un proceso de larga data, 20, 30 años para aparecer. ¿Qué más pueden pensar? ¿Qué podría ser en un paciente añoso, 80 años, que tiene cara demacrada, y está así de amarillo? Cáncer, ¿no es cierto? Cáncer. Y en un paciente, como nuestro amigo Milhouse, en un paciente niño, adolescente o joven, ¿qué podrían pensar? Hepatitis, ¿no es cierto? Causas virales, causas infecciosas. Entonces, de ahí parte todo. De yo ver cuál es el grupo etario al que estoy bien, ¿ya? Importante lo de siempre, mirar cómo fue el comienzo, cómo ha sido la evolución y si tiene pródromos, ¿no? Hay muchas patologías que pueden dar el pródromo. Por ejemplo, la hepatitis viral puede estar asociado a fiebre, náuseas, malestar, vómito, ¿ya? Pueden ser de comienzos más que todo agudos, versus que las patologías que precisamente tienen un comienzo más crónico es que pueden estar más en un contexto orgánico importante, ¿no? Siempre hablar los síntomas generales y constitucionales, ¿ya? Lo mismo asociado un poco a los pródromos y un poco el tema del dolor abdominal. Esto es algo que puede llegar a ser clave, porque si un paciente está con ictericia y dolor abdominal, importante, ¿hacia qué me puedo orientar? Hepatitis. ¿Qué otra cosa? ¿Quién dice algo más? Cálculo biliar. Cálculo biliar. ¿Ya? Dime. Más bien, suelta. Coledocolitiasis, ¿no?
Eso es importante porque en general las hepatitis pueden dar dolor abdominal, pero no es característico, ¿ya? Pero en cambio, cuando hay algo que esté ocasionando una obstrucción al paso de la bilirrubina hacia la vesícula, que es en última donde va a hacer su almacenamiento, entonces eso puede ocasionarme que haya distensión y haya dolor. Entonces el dolor puede ser más característico de los procesos obstructivos. Y uno de los procesos obstructivos por excelencia es la coledocolitiasis, ¿no es cierto? El prurito es algo que también hay que indagar porque el prurito está mucho en relación a procesos obstructivos, porque la acumulación de bilirrubinas puede producir irritaciones de los nervios relacionados con la sensibilidad, ¿ya? Dentro de la anamnesis que hay que preguntar, dime. ¿Cómo? ¿Dónde produciría el prurito? En todo lado. General, y el prurito va mucho de la mano con el nivel de ictericia, ¿no? Entonces, en general, los pacientes, mientras más ictéricos estén, más prurito les puede producir. Y sobre todo, mientras más tiempo lleven de ictericia, más prurito les puede ocasionar. Entonces, el prurito también me puede orientar un poco en cuanto al tiempo de evolución que puede llevar ese paciente, ¿ya? Me hace pensar que la evolución es más larga de lo que quizás el paciente mismo está planteando, ¿ya? Entonces, para eso hay que preguntar. Bueno, en la anamnesis remota, ¿qué debemos saber? Los hábitos, ya ustedes dijeron uno bien claro, el consumo de alcohol, porque el consumo de alcohol, ¿qué puede hacer? Puede producir procesos agudos, ¿ya? Como inflamación o intoxicación o hepatitis aguda por alcohol, o puede estar relacionados con procesos crónicos, que la cirrosis es su mayor representante, ¿no es cierto? Hay que preguntar los antecedentes médicos, quirúrgicos, epidemiológicos. A veces el paciente tiene ya el antecedente de tener estos cuadros de ictericia que no son recurrentes, que no tienen otras alteraciones significativas, y eso nos hace pensar en una enfermedad que de hecho es muy habitual acá en Chile sobre todo, que es la enfermedad de Gilbert, ¿no? No sé si la han escuchado. ¿Alguien sabe de qué se trata eso? ¿De quién? De Gilbert. Entonces ahí me sirve un poco indagar sobre ese antecedente, porque a veces el paciente me puede decir, no, yo habitualmente me coloco un poco amarillo, sobre todo en ayuna, pero se me pasa solo y no tiene nada más, ¿ya? Entonces esa es una enfermedad donde hay un problema en esa conjugación de la bilirrubina, que es un problema parcial. Entonces el paciente tiende a aumentar un poco la cantidad de bilirrubina, pero de forma no significativa, ¿ya? Y en los quirúrgicos también, que me interesa saber, por ejemplo, si el paciente ya tenía una cirugía de vesícula, ¿no? A veces hay que preguntar algo tan sencillo para que luego ustedes no estén mandando a los pacientes con sospecha de coledocolitiasis o colelitiasis y el paciente ya tenía una cirugía de vesícula. Entonces ahí ya uno iría mal orientado. Y bueno, los fármacos, hay muchos fármacos que pueden producir ictericia, ¿ya? Antibióticos, fármacos que se utilizan, por ejemplo, para el manejo de la tuberculosis, son fármacos que potencialmente pueden afectar el funcionamiento del hígado y producir problemas de acumulación de bilirrubina. Bueno, dentro de las cosas que es importante preguntar y es importante evaluar es la tonalidad, ¿ya? En semiología se habla de dos tonalidades como más habituales, ¿no? Que son la ictericia verdínica y la ictericia rubínica, ¿no es cierto? En general, la ictericia verdínica hace alusión a una ictericia donde la bilirrubina lleva harto tiempo acumulado, donde genera una oxidación, una acumulación en la piel, y luego esta va tomando una textura más verde. Generalmente esas acumulaciones crónicas y que producen oxidación de esta bilirrubina tiende a darse mucho en los procesos obstructivos de largo plazo, y obviamente ahí el más relevante son los que afectan los conductos del colédoco, por ejemplo, los cánceres que están alrededor de este conducto, ¿no? Entonces, no es algo, digamos, que uno lo pueda relacionar directamente, pero por lo menos lo hace sospechar.
una coloración verdínica me puede hacer pensar de que el paciente puede estar cursando con un proceso crónico y sobre todo con un proceso neoplásico y más si es un paciente añoso. Mientras que existe este tinte rubínico, donde el paciente tiene como un mayor enrojecimiento en la piel. Estos son más característicos de las ictericias que son de tipo indirecto, o sea, donde hay una mayor cantidad de ruptura de glóbulos rojos, como sucede en las anemias hemolíticas, ¿no? Y bueno, la coloración de la orina y deposiciones sirve, claro, lo que ustedes dijeron, ¿no? Esto se llama coluria, ¿ya? ¿Qué características tiene la coluria? Da una coloración bien oscura a la orina, y sobre todo cuando ustedes las ponen en un frasquito así y la agitan, deja una espuma medio amarillenta, ¿ya? Y la coluria se ve obviamente cuando hay un aumento en la excreción de bilirruinas hidrosolubles, o sea, bilirruinas directas, ¿ya? Por lo tanto, la coluria estaría más en el contexto de procesos que están afectando el hígado o que están teniendo un componente posthepático, y ya vamos a aclarar un poco eso, ¿ya? Y acolia, me dicen acá mal, es acolia. ¿A qué le llamamos acolia? A la ausencia de pigmentación de la materia fecal. ¿Y por qué podría producirse eso? ¿Por qué creen que podría producirse una alteración o una disminución en la coloración de la materia fecal? Obstrucción. ¿Qué dicen los demás? Mala absorción. No tanto. ¿Por qué falla algo con la estercobilina? Por ahí es el tema. Hay algo con la estercolina. La estercolina, como hablamos, es lo que le da la coloración a la materia fecal. La estercolina se hace evidente cuando hay secreción de esta a través de los conductos biliares hacia el duodeno. Por lo tanto, cuando yo tengo acolia, me hace pensar que hay algo obstructivo que no está dejando pasar esta sustancia y no le está generando pigmentación a la piel. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo establezco que un paciente tiene coluria y tiene acolia, yo puedo directamente sospechar que el problema es obstructivo, muy probablemente, y que el problema está ya sea en el hígado o ya sea en los conductos que están después del hígado, ¿ya? Pero, por ejemplo, los procesos que son prehepáticos, o sea, que ocurren antes de que se dé esta conjugación, esos procesos prehepáticos van a liberar más bilirruina indirecta, ¿no es cierto? Y la bilirruina indirecta no es hidrosoluble, por lo tanto, no la vería en la orina. Por lo tanto, en un paciente que no tiene coluria, lo más probable es que la causa de la hiperbilirruinemia sea indirecta, ¿ya? Entonces, si estamos claros un poco con esto, o igual lo vamos a aclarar un poco más adelante. Esto también se los trae porque esto es importante en los niños. Semiológicamente hay una relación entre la presencia de la ictericia en toda la superficie que va ocupando y más o menos los niveles de bilirrubina, ¿no? En general, cuando un bebé tiene una ictericia que solamente está limitada hacia la cara, lo más probable es que tenga entre 6 miligramos más o menos por decilitro de bilirrubina. Contrario que si tiene una ictericia bien generalizada que comprometa los pies hasta la cara, lo más probable es que tenga más de 18 miligramos por decilitro. Y esto tiene relevancia, claro, porque como ustedes lo decían, la bilirrubina puede ser, la ictericia, perdón, puede ser fisiológica en los niños, ¿ya? Los bebés recién nacidos, pero cuando ya están demasiado amarillitos, que les compromete todo el cuerpo, ustedes ahí pueden pensar de que eso ya no es fisiológico y que quizás es muy prudente hacerle exámenes y ahí evaluar la necesidad de hacer algún tipo de terapia. Y recordar esto que volvemos a recordar, ¿no? Hay sustancias que pueden producir coloración amarilla en la piel, pero esas sustancias, las zanahorias, los zapallos, algunos tipos de cítricos,
se acumulan solo en la piel. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar ictericia de esto? Mirando las escleras, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, una consulta. Entonces, los bebés tendrían otro rango de la bilirrubina. Sí. Yo esto se los puse como por un tema clínico, pero en los niños hay otros rangos y esos no tienen un rango así absoluto como en el adulto, ¿ya? Porque va a depender de cuántos días tenga de nacido y hay una serie de curvas que te pueden establecer si esa bilirrubina es patológica o es fisiológica, ¿ya? Entonces, en ellos funciona diferente en los niños, ¿listo? Pero pues clínicamente por lo menos nos puede ayudar un poco a orientar. Bueno, en el examen físico, a mí que me interesa saber, cosas ya sea que me hablen de un proceso agudo o cosas que me hablen de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces una de las cosas más importantes o más relevantes que uno tiene que ir a evaluar en un paciente que está con un síndrome ictérico es cómo está su hígado y cómo está su vaso, ¿no? En general, procesos infecciosos, procesos inflamatorios del hígado, ¿ya? Pueden aumentar el tamaño del hígado, ¿no? Eso supongo que tuvieron que haberlo visto en el examen físico de digestivo, ¿no? Eso ya lo vieron, ¿sí, no? ¿O no? Sí, ya lo vieron. O sea, teoría no. Sí, en el examen físico del hígado tiene varias cosas importantes, ¿no? Evaluar la matidez, evaluar el borde hepático, evaluar la sensibilidad. Entonces, por ejemplo, eso me puede ayudar a orientar un poco si el paciente está en el contexto, digamos, de una hepatitis, porque ese hígado va a ser un hígado aumentado de tamaño, va a ser un hígado que no es doloroso a la palpación, es quizás un poco más sensible, ¿ya? Pero no es doloroso. Me va a ayudar también a orientar, por ejemplo, si ese hígado es duro, es muy pétreo, que eso me hace pensar que quizás se trate más de un proceso neoplásico, ¿ya? O si ese hígado es un hígado que está en el contexto de un hígado que lo palpé una vez y está grande y luego lo volvió a palpar y está chico, que es lo que pasa, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, porque por congestión el hígado se puede aumentar de tamaño, pero cuando el paciente se descongestiona, el hígado puede retornar a su tamaño normal. Y otra cosa es tratar de evaluar el tamaño del vaso, ¿no? La esplenomegalia me hace pensar que hay un proceso que puede ser más neoplásico, como son las leucemias, que hay un proceso también hemolítico, ¿ya? O que hay un proceso también crónico como ocurre en la cirrosis hepática, ¿ya? Palpar a veces la vesícula me puede ayudar a ver si hay algún tipo de problema a nivel vesicular. Por ejemplo, esta vesícula que se palpa que es indolora, me hace pensar que puede ser un proceso neoplásico. Palpar signos que me ubiquen en enfermedades más raras, esta es una enfermedad que se llama colangitis biliar primaria, que me aparecen unas lesiones que se llaman santomas. Eso no podría buscarlo, es raro, pero quizás podría aparecer. O lo mismo esto, ¿no? ¿Ustedes saben qué es esto? El anillo de Kaiser-Fleischer. ¿Y por qué ocurre? Era como, o sea, yo había leído que era como acumulación de cobre. Acumulación de cobre, ¿no? Que se puede presentar. ¿Ah? Pero no sé la relación. O sea, lo había leído por otra cosa. La relación que tiene es que la acumulación de cobre está en el contexto de la enfermedad de Wilson, ¿no? Y esta acumulación de cobre también puede producir efectos dañinos a nivel hepático, ¿ya? Lo que lo puede llevar a un daño hepático crónico, a una cirrosis, y las cirrosis están en relación con la ictericia, ¿no? Eso, y bueno, por otro lado, así como tengo la vesícula palpable indolora, así tengo la vesícula palpable dolorosa, que se podría relacionar directamente con la inflamación de la vesícula. Y bueno, también no olvidar que hay que buscar los clásicos procesos de patología, más que todo agudas, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo se llama esto? ¿Qué cosa? Eso es un tendón. Bueno, esto ocurre mucho en los pacientes alcohólicos o cirróticos, ¿no? Donde el tendón se contractura y el dedo queda en flexión, ¿no? Se llama contractura de Dupuytren, ¿ya? ¿De cómo? Contractura de Dupuytren. ¿Ya? Dupuytren. Con una I
Perdón, no Y. Ginecomastia, que puede estar en el contexto de un paciente con problemas del hígado. La clásica citis, que es propia de los pacientes con hipertensión portal en el contexto de la cirrosis hepática. Y bueno, obviamente el aumento de vaso, que también me hace hablar de estos procesos de daño hepático. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con las arañas que salen? Las telangiectasias. Las telangiectasias se relacionan mucho con el daño hepático crónico, ¿ya? Sobre todo con la cirrosis, ¿ya? Más que todo eso es por el cambio hormonal que genera la afección del hígado. Bien, entonces hay una cosa importante que es establecer la hiperbilirrubinemia indirecta versus la directa, ¿no? Entonces, en general, lo que ya habíamos adelantado un poco, las indirectas están en relación a la sobrecarga de bilirrubina, ¿no? Bilirrubina que aún no ha llegado al hígado, ¿ya? Que aún no se ha conjugado, ¿sí? Entonces, esto puede ser porque haya una conjugación defectuosa, porque hay una alteración en el hígado. Entonces, todos estos procesos de bilirrubina o de hiperbilirrubinemia indirecta ocurren antes de que esa bilirrubina haya llegado al hígado, ¿ya? ¿Cuáles son los procesos que pueden estar relacionados con esto? El más clásico, la hemólisis, ¿no es cierto? Donde se hace una ruptura de glóbulos rojos de forma excesiva, se libera mucha hemoglobina y hay mucha hemoglobina, luego transformación a bilirrubina y hay una sobrecarga de esto, ¿ya? La otra cosa que puede pasar para que se produzca bilirrubina indirecta es que esa bilirrubina no tenga un adecuado proceso de conjugación en el hígado. En este sentido van a haber enfermedades que ya más, digamos, más de tipo genético, que pueden estar produciendo este tipo de enfermedades, ¿no? Pero también pueden haber procesos que afecten directamente la conjugación del hígado, ¿no? Como algunos fármacos o como algunas infecciones o enfermedades graves, como la sepsis, ¿ya? Y tenemos por otro lado que las bilirrubinas directas, que son las que se relacionan ya directamente con un problema donde la excreción de la bilirrubina está defectuosa. O sea, se hace el proceso de conjugación, pero a la hora de que la bilirrubina pueda pasar a la sangre, hay un defecto. Y eso puede ocurrir porque haya alguna inflamación en el hígado o porque haya alguna obstrucción en los conductos de excreción de la bilirrubina, ¿ya? Entonces, esto me ha permitido establecer, por un lado, un examen, bilirrubina indirecta y directa, que me pueda ayudar un poco a guiar en el diagnóstico, y por otro lado, también establecer si la causa está antes del hígado, en el hígado o después del hígado. Que eso tendría que verlo con la anamnesis, ¿ya? Para orientar un poco otros síntomas que me puedan guiar hacia diferentes patologías, y por otros exámenes que también pueda ser orientado. Bueno, ahí hay varias causas de enfermedades relacionadas, pero dentro de esto lo que les quiero destacar mucho es esto. Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto van a ser de causas prehepáticas y van a ser de causas hepáticas, pero no van a haber hiperbilirruinemias prehepáticas que tengan un componente directo. No sé si me hice entender ahí un poco. Ya. Pero, ¿entendieron un poco lo que les dije o no? Ya saben, si yo tengo una bilirrubina directa, siempre va a ser una causa hepática o poshepática, ¿ya? Si yo tengo una hiperbilirrubinemia indirecta, nunca va a ser de causa poshepática, o sea, no va a ser por algo obstructivo, siempre va a ser por un problema antes del hígado. Bien, bueno, y en este contexto, este es cortico, en este contexto, cuando uno habla de síndrome ictérico, también puede abordar un poco lo que es la insuficiencia hepática, ya que es un proceso que está muy relacionado con la presencia de bilirrubina. ¿Qué saben ustedes del hígado? ¿Para qué sirve el hígado? Detoxificar, ya. ¿Qué más? Almacenamiento, bien.
¿Qué otra cosa? ¿Para qué sirve el hígado? Metabolismo. ¿Metabolismo de qué? De todo, prácticamente. De todo, ¿no es cierto? Metabolismo, proteínas, lipídicos, glucosa, fármacos, de todo. O sea, desintoxicar. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve el hígado? Bueno, ahí hay unos ejemplos, ¿no? Bueno, entonces nosotros hablamos de insuficiencia hepática cuando el hígado tiene una incapacidad de llevar a cabo todas sus funciones de síntesis y metabólica, ¿ya? El hígado es una fábrica de todo, es la glándula más grande que tenemos y nos ayuda a muchos procesos. Todo lo que ustedes nombraron, ¿no? Nos ayuda con el tema de la glucosa, almacenarla en forma de glucógeno. Nos ayuda también con la absorción de vitaminas y la producción de elementos necesarios para la coagulación. Nos ayuda con la eliminación de toxinas, formación de algunas enzimas y hormonas, ¿ya? Y muy importante es la fábrica mayor de formación de proteínas, como la albúmina, que es la proteína que más tenemos, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno habla de insuficiencia hepática, habla de que hay una alteración de toda esta maquinaria, en las cuales unas se van a ver más afectadas que otras, ¿ya? En general, este daño en la célula puede tener un carácter agudo o crónico. Ahí es donde nosotros hablamos de insuficiencia hepática aguda o insuficiencia hepática crónica. Bueno, a grandes rasgos, en general cuando se produce un proceso de noxa hacia el hígado, ¿ya? En los casos agudos, digamos especialmente un tóxico, una sustancia o una infección o un elemento que afecte directamente al hígado, esto lo que va a generar es una cascada o una respuesta inflamatoria sistémica a una acumulación de productos de la inflamación, como son interleuquinas, como son interferones, y esta inflamación me va a producir ya sea un daño directo en la célula, ya sea una apoptosis de la célula y me va a producir una necrosis del hígado, ¿no? Entonces, ese es como el mecanismo de que de forma aguda el hígado se puede dañar. ¿Qué cosas podrían dañar el hígado de forma aguda que ustedes tengan aquí a la mano? Que puedan generar un daño agudo y que puedan hacer que funcione mal. ¿Un traumatismo? La hepatitis, ese es uno, ya. ¿Un traumatismo? Un traumatismo, puede ser que un trauma severo con un daño importante al parénquima pueda hacer que el hígado disfuncione, ¿ya? No, sería como asociado a otros daños y bueno, quizás ahí habrían otras cosas también de interés, pero podría ser, pero más común. Consumo excesivo de medicamentos. Consumo excesivo de dosis tóxicas, ¿no? De medicamentos. ¿Y cuál es el medicamento que podría dañar el hígado de forma aguda? La intoxicación por algo que nos gusta recetarle a todo el mundo, por paracetamol, ¿no? Entonces, la intoxicación por ciertos fármacos como el paracetamol podrían producir daño al hígado, pero también las reacciones adversas a algunos fármacos podrían producir daño al hígado. Y otra cosa muy importante que podría hacer que el hígado falle de forma aguda, otro tóxico. No, pero el omeprazolo interfiere con el medicamento. Interfiere en alguna de las funciones enzimáticas del hígado, pero no va a producir un daño importante como ¿verdad? Y eso afecta a muchas cosas, riñones, hígado. Pero igual escuché que había tratamientos en los que el omeprazol se daba en bajas dosis, pero como tratamiento como mucho tiempo, porque hasta donde sea la omeprazol se puede dar por más de 30 días. No, sí se puede dar, pero claro, debería ser más limitado. Ya, y eso. No, eso es como. Eso, sí, pero eso es lo que tú dices de que se abusa de la omeprazol, sí. Y que hay gente que lleva años tomándolo también, y eso está mal. Bien, esos fármacos también nosotros a veces no los tenemos a la mano y pueden producir un daño importante en el hígado, ¿no? ¿De qué manera? Porque eso afecta mucho el funcionamiento enzimático, pero ya de una forma más global, no como el omeprazol que tiene un efecto, digamos, más localizado en una sola enzima, que es la P450, sino que
porque el corazón no solamente tiene un efecto sobre la cadena enzimática, sino que también puede producir una anopsia directa en la célula, ¿no? Como el corazón, el ketocorazón. De hecho, hay varios procesos que, digamos, uno siempre, los tiene que ver cómo está la función hepática, ¿ya? Pero a grandes rasgos, eso es lo que pasa en la parte aguda y en la parte crónica. Ya se trata más de un proceso de larga data, lo más común, el alcohol, ¿no? Pero hoy por hoy, enfermedades metabólicas como la diabetes, cuando no están bien controladas, pueden generar inflamación y a largo plazo un daño en el hígado, que con el tiempo va generando un proceso de daño, reparación, pero ese daño, reparación, va produciendo cicatrices que llaman fibrosis y eso va llevando hacia una cirrosis. Y cuando hay algún elemento que ponga en trabajo al hígado, o sea, por ejemplo, un fármaco o una toxina que haga que el hígado tenga que funcionar en su mayor capacidad, al estar limitado puede producir una insuficiencia hepática crónica que se agudiza, ¿ya? Entonces, para que se entienda ese concepto, que existe la insuficiencia hepática aguda cuando el hígado está sano y se daña de forma aguda, pero existe la insuficiencia hepática crónica que se agudiza y puede producir todos estos efectos malos en el funcionamiento. Bueno, estas son las causas, ya las conversamos, ¿ya? Generalmente las agudas siempre virales y tóxicas que puedan producir una disfunción total. Hay procesos como este que es raro, pero que puede aparecer el hígado graso agudo del embarazo. Eso no se sabe por qué se produce, pero hace que el hígado funcione mal. Y también hay procesos sistémicos que pueden hacer que el hígado se vea afectado. Como cualquier órgano, el hígado necesita sangre para su funcionamiento y para la obtención de sus nutrientes y oxígeno. Entonces, casos en los que haya deficiencia o problemas en esta circulación, como ocurre en el shock, como ocurre en la sepsis, pueden producir una disfunción aguda del hígado, ¿ya? Y las causas crónicas también las conversamos. Ahí está, la cirrosis es lejos la causa más importante de problemas crónicos en el hígado, pero también están estas que son más raras, ¿no? Como la enfermedad de Wilson o la hemocromatosis que habíamos comentado. Y dentro de las causas también existen estos factores precipitantes, ¿ya? Porque un paciente puede, ya sea no tener nada en el hígado, ya sea tener algún proceso ya establecido en el hígado, y hay factores, como los sangrados digestivos, las infecciones, fármacos, el alcohol, todo eso que pueden hacer que ese hígado, que ya está limitado en su funcionamiento, se precipite hacia una disfunción aguda, ¿ya? Bueno, los signos y síntomas van a estar en relación a lo que ocurre en el hígado, ¿no? A lo que ocurre en la alteración de su funcionamiento. Obviamente hay ictericia porque este hígado que está insuficiente no tiene, por un lado, la capacidad de excretar la bilirrubina que le va llegando y también puede tener problemas de la conjugación. O sea, por lo tanto, puede tener una ictericia que tenga los dos componentes, tanto de bilirrubina indirecta como de bilirrubina directa. Problemas de sangrado, porque es importante para los factores de la coagulación, ¿ya? Que se pueden ver reflejados tanto en cosas como en la piel, el clásico fetor hepático, que se refiere mucho en la semiología. ¿Y esto cómo se llama? Asterisis, ¿no? Entonces, en general, cuando un hígado no tiene la capacidad de eliminar todas estas toxinas, ellas tienden a acumularse en el cerebro, tienden a estimular varios aminoácidos como la glutamina, que estimulan de una forma anormal el cerebro, producen alteraciones de la conciencia y también producen alteraciones en la movilidad. Y una muy característica es la asterisis, ¿no? Entonces, la presentación clínica de la insuficiencia aguda va obviamente en relación con la disfunción o con la alteración de todos los procesos que hace el hígado. Bueno, si quieren hagamos una pausita corta para que terminemos con este último temita. Unos 10 minuticos.